Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy tenemos a Alex, que viene de Lleida, y nos va a contar su experiencia estudiando SMR, el grado medio de informática. Bienvenido, Alex, ¿qué tal? Muy bien, bueno, acabo de acabar ahora hace un mes y medio el ciclo medio de sistemas microinformáticos y redes. Y aquí estamos contigo. ¿Y por qué decidiste estudiar el grado medio de informática? No sé si ya te gustaba la informática, ya has trasteado un poco, o te gustaban los videojuegos, que hay muchos alumnos que tiran por ahí y dicen, pues la informática. ¿Cómo fue un poco tu casuística? Yo la verdad siempre he sido jugador de videojuegos así casual, pero al final la informática nunca se me dio bien. De hecho, el ordenador que tengo aquí al lado está roto porque no sabía usarlo y lo acabé, el pobre está ya para el arrastre. Y entonces, bueno, yo no entré al ciclo sabiendo de informática, ni tampoco entré por la gente que ya sabe informática y sabe que hay que estudiar eso, sino porque aquí, en Cataluña, está la semana de FP, donde vas a los diferentes centros de formación profesional y te hacen talleres sobre los diferentes ciclos. Y yo, como ya tenía claro que no quería hacer bachillerato, fui con un amigo a varios talleres y el que más nos gustó fue el de SMR, que fue un taller de hardware donde nos dieron un ordenador a cada uno, nos enseñaron un poco los componentes y nos dejaron desmontarlo y montarlo entero. Y no queríamos saber por qué cuando acabamos de montarlo sobre un tornillo. Entonces, mejor no preguntar qué fue de ese pobre tornillo. Lo importante es que funcionó el ordenador y que no se movía nada, así que eso es lo importante. Y encendía. Sí, sí, encendía, nos hicieron hacer la prueba, vamos, si no encendía yo creo que ya no entro al ciclo, ¿eh? Hubiera sido trauma. Entonces la semana esta de FP fue decisiva porque imagino que ya con ese mismo instituto que hiciste el taller es al que fuiste, o había varios por tu zona Sí. y luego decidiste a cuál ir. ¿Cómo fue un poco esa situación? El taller de FP lo hice en este porque al final los que suelen hacer taller de FP son los institutos públicos y entonces ya fui a ese, pero aquí en Lleida hay otro que es el privado, pero evidentemente si puedes entrar al público, como al final usan casi los mismos materiales, te ofrecen buen material y todo eso, la única diferencia que hay, se tiene que decir, es que no está en Lleida ciudad, está en las afueras, pero hay una línea directa de autobús que pasa cada media horita o algo así, y entonces es viable ir si no tienes vehículo personal, al final, claro, acabas la S, hay la ESO, 16 añitos, no tienes carne de coche, entonces hay opciones para ir. Aunque las opciones se tienen que decir de supervivencia diaria porque lo que es decir, coger un bus para allá arriba es horrible, porque de hecho se me ha olvidado comentarte de que subir al bus no es solo para los del instituto de FP, que de hecho hacen FP de automoción, de diseño de imagen, de fotografía, tienen un montón de FP, sino que justo al lado está la Universidad de Deportes, que está ahí INEF, y también está una que es para gente con discapacidad, que hacen FPs básicas y de todo. Entonces, digamos que ahí hay un meollo de gente en esos autobuses, una lucha constante cada día Buah, por no me lo quiero sobrevivir. imaginar. No me lo quiero imaginar. Y entonces, vale, decidiste que te apuntarías al grado medio de informática, que algo que siempre digo, ¿no? Ahora está bien visto estudiar grado medio, grado superior. Hace 10 años te miraban un poco raro. Mira que yo hice bachillerato y luego hice grado superior, pero no estaba tan bien visto. Ahora tenéis la suerte de que está bien visto, está bien valorado, o sea, aprendes un oficio bien y puedes encontrar trabajo perfectamente. Al final, el primer día de clase nos hicieron un speech motivador de que no éramos menos por hacer ciclo, que aprendíamos un oficio y todo eso, pero también se tiene que decir las típicas bromas de mantienes el contacto con la gente que ha ido a bachillerato y te hace las bromas de que has suspendido wifi y bromas así, y tú ahí te hacen la pullita de ser de ciclo, pero bueno, al final da igual, ¿no? Al final si estudias lo que quieres o te gusta es por probar, o sea, no hay ningún problema. Al final, el ciclo es una buena salida, por si luego no te gusta, pero lo acabas, puedes ir a cualquier otro superior. También lo que han cambiado, que antes solo podías opositar si tenías bachillerato superior, lo han cambiado y con ciclo medio ya puedes opositar, así que la gente que le gusta ese hermoso, Policía Nacional, urbanos, quiero decir,
si no te gusta bachillerato, porque ya sabes lo que es bachillerato, siempre está la opción de ir a un ciclo que te pueda interesar. Y luego está ahí la opción de que al final quizás quieres ser policía, pero te ha gustado tanto el ciclo que prefieres acabar estudiando de informático. Puede ser Entonces, perfectamente. es interesante siempre el ciclo. Descubres cosas de ti que nunca antes habías visto. Y ya para acabar con este pre de antes de empezar, tú y tu amigo erais muy o sea, no erais muy de estudiar y tal vez por eso hicisteis grado medio, o simplemente porque no sabíais qué carrera universitaria hacer, dijisteis, pues bueno, para estar aquí empollando 2 años más, vamos a algo más práctico que nos ha gustado más, ¿no? Nos trastear ahí ordenadores. Ah, mi amigo y yo, unos haters totales del bachillerato. La ESO 2.0. Nos negábamos a hacerla, la verdad. Además, como tampoco teníamos claro hacer una carrera en específico, en ese momento dijimos, ¿para qué ir al bachillerato? Nos vamos a marcar 2 años. Y, a ver, hubiéramos optado por bachillerato si no nos hubiera gustado ningún ciclo, pero al final fue esa parte. Y a mí ya me comentó mi amigo, igual que yo, a nosotros se nos daba muy bien tecnología, instituto, lo de dibujar planos y tal. Y dijimos, si no nos gusta el de informática, lo acabamos y nos vamos al superior de dibujo técnico y tiramos para arquitectos y luego ya vas a la carrera, que es sin ningún problema. O sea, que ya teníamos como una alternativa por si no nos gustaba el ciclo que hemos escogido, pero bueno, parece ser que sí, que hemos cuajado. Genial. Pues muy bien, llegaste al instituto público con el bus. ¿Qué tal? ¿Cómo fue después de la charla motivacional esta que os hicieron? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué material os proporcionan? ¿Cómo son las instalaciones? Un poco, ¿qué te encontraste al llegar al instituto? Al final somos dos clases, pero se dividen en tres grupos, en tres aulas, y todas las aulas están equipadas con un ordenador con procesador de última generación, 32 gigas de RAM, 1 TB de espacio, todo perfecto para el usuario de mañana y el de tarde, que estaba todo eso, estaba bien capado, para que no hicieras pullitas al de tarde. Que eso luego ya te lo comentaré en segundo año, ha habido bastante lío con los de tarde, ha sido una batalla constante, pero sí, un ordenador por persona. Al final, al primer año no te dejan llevar material de casa, usas el del instituto, pero al final es muy buen material del instituto. Y luego hablando de material, está el taller de hardware, que evidentemente están los portátiles para hacer los trabajos, que luego hablaremos de esos portátiles, y luego están los ordenadores que nos deja la Universidad de Lleida para probar de montar, desmontar y hacer pruebas con ellos y todo eso, para hacer los trabajos físicos. Teníamos una tira, una estantería enorme que ocupaba toda clase de 50 ordenadores de sobremesa, cajas llenas de cables, de periféricos, también se tiene que decir bastante antiguos, pero bueno, mejor eso que trabajar con nada. ¿Y qué te iba a decir? Porque hablas mucho de la parte de hardware. Entiendo que de las asignaturas que más te gustaron en primero, esa es una de ellas. Cuéntanos un poco cuáles son esas asignaturas que no te gustaron tanto o eran más complicadas y cuáles son aquellas que disfrutaste un poco más en primero. Al final, las sencillas, hablando de las sencillas, son las que son más genéricas. Por ejemplo, aplicaciones web y ofimáticas son cosas sencillas, lo tocas todo el mundo. El Word, el Excel. Quizás base de datos es lo más complicado, pero es fácil de entender, sobre todo que en primero tampoco insisten mucho y hasta superior ya no vuelves a tocar. Pero, por ejemplo, aplicaciones web, HTML, insisten muy poco a poco y quizás estás casi los 6 meses haciendo HTML, luego según los módulos que te toquen, porque también depende del instituto y ahora que ha cambiado el nuevo currículum han puesto una nueva asignatura que están los de informática muy en contra, que es la de digitalización. Están muy en contra, no me acuerdo por qué, que era Yo como una también. tontería, ¿no? Porque informática hacer digitalización. Claro, al final es una asignatura que esto ya para los que vayan a estudiar ahora con el nuevo currículum, ¿no? Se trata sobre, pues, almacenamiento en la nube, rollo Google Drive, ¿no? Por decir algo, Sí, inteligencia artificial, este tipo de cosas que ya de por sí los informáticos hacemos en nuestro día a día. Entonces, han añadido sí, ahí una asignatura que es para todos los cursos, para todos los tipos de grado medio y grado superior. Y claro, en informática como que no pega porque ya lo hacemos cada día. Entonces, como que exacto. roba horas de otras asignaturas más importantes. Sí, Ese es el sí. problema.
Eso la verdad molesta mucho, sobre todo también segundo se roban muchas horas del trabajo de síntesis y también molesta a veces porque las otras asignaturas de segundo son bastante interesantes. Luego, las más difíciles, sistemas operativos monoyoc, monolitos, habíamos dicho, Monolíticos, creo, mo- creo. monolíticos. Al final quizás es la más difícil porque tocas VirtualBox, que eso normalmente toda gente que entra en ciclo medio nadie lo ha tocado nunca. Y VirtualBox, si empiezas desde cero, cuesta sus horas entenderlo y saber usarlo bien. Y cuando lo sabes usar bien, luego toca instalar bien las máquinas virtuales y todo eso. Entonces, da para muchas horas aprender VirtualBox, pero bueno, luego ya le pillas el tranquillo y eres el dios de las máquinas virtuales. Quizás sea más difícil. Luego también se tiene que decir que tocas bastante línea de comando. Windows es bastante más sencillo, pero luego tocas Linux y todo eso, Ubuntu y líneas de comandos, y te hacen aprenderte comandos de memoria en exámenes escritos y todo eso. Que creo que con el nuevo currículum ha cambiado, pero nuestros exámenes eran a escrito ahí con comandos y que si lo hacías en más de una línea te penalizaban puntos y todo eso, entonces probablemente la asignatura más difícil fue esa. Vale, muy bien. Bueno, esto de los exámenes escritos da para otro día porque yo como profe, Sí, ¿no? Los alumnos obviamente están en contra, pero cada vez está más presente el chat GPT y cada vez cuesta más bloquear todas las alternativas y, y entiendo que haya profes, ¿no? Que al final digan, oye, este examen ha escrito que si no me torean aquí. En parte tenéis que entenderlo, pero sí que es cierto que obviamente ha escrito, pues no puedes probar nada y entiendo que cuesta un poco más. sí. Muy bien. Entonces, así como resumen, hicisteis un poco de programación, HTML, CSS, Python, WordPress tal Sí, vez, un poco de hardware, un y poco de sistemas sí. operativos. De hecho, ahora que tengo un compañero que está con el nuevo currículum, me han dicho que en primero ya también tocan directamente JavaScript Vale, bueno, eso y está bien. también tocan Python en primero. Se toca Python y JavaScript en primero, aparte de HTML y CSS. Muy bien. ¿Y qué? ¿Te sacaste bien primero? O sea, sin problemas. A ver, voy Oh, a ser sincero. La verdad, luego al final se me juntó y quizás hice de golpe 8 recuperaciones o algo así. Fue una hostia. barbaridad. Y fue, todas las recuperaciones, no fue ningún examen porque tenía todos los exámenes con buena nota, pero es que venía de dinámica es un poco vago y todo era por trabajos, me faltaban trabajos. Y mis recuperaciones fue encerrarme una semanita a casa a hacer trabajos, a pedir los amigos también y modificarlos un poco, porque no me No lo sobraba digas el muy tiempo, alto, iba eso, un no lo poco digas muy alto. contrarreloj. Pero sí, o sea, en primero fui ajustado porque tuve bastantes recuperaciones, pero se tiene que decir que no fue por tema de exámenes. O sea, que tenía buenas notas en exámenes, pero lo que me fallaban eran los trabajos. Porque eso te quería preguntar también, ¿qué ritmo de trabajo necesitaste? ¿Tú eras de los que cada día llegaba a su casa y se ponía a trabajar o solo con lo que hacías en clase ya te daba o cómo hacías? Se tiene que decir que yo en casa, quizás como mucho durante todo el año, toqué un trabajo o dos, porque ya te digo, venía esa dinámica, pero porque en clase a veces también tampoco estaba al 100%, digamos, ¿no? Entonces, tú si estás en clase por lo que toca, te va a sobrar tiempo en clase para hacer otros trabajos de otras asignaturas o para ponerte a jugar, estudiar lo que tú quieras. Y si luego eres de los que va un poco más lento, más meticuloso, te da tiempo en clase, lo inviertes todo en clase y si no, luego llegas a casa, un par de detalles y ya está. Al final también lo que recomiendo es la parte práctica de los trabajos la haces en clase y luego te puedes llevar para casa, por ejemplo, la parte de documentarlo, que coges un Google Docs, lo abres, adjuntas las capturas, haces un índice, una portada, le pones los 4 comentarios y así también te revisas si lo has hecho bien o no y ya tienes el trabajo hecho. Y al final lo que sobre todo hacía era, lo que me llevaba a casa era lo de documentar. Hacía la parte práctica en clase porque como VirtualBox era un poco complicado y eso preguntabas mucho al profesor y necesitas hacerlo en clase porque si lo hacías en casa eras hombre muerto. Vale, vale. Pues terminaste primero, después de ahí la semanita esta, dura.
Y llegaste a segundo. En segundo ya hay prácticas y entiendo que a lo mejor la carga de trabajo es un poco mayor, se hace un poco más duro, pero a lo mejor también hay asignaturas que te gustan un poco más, al menos suele pasar en los grados superiores, que en segundo como que está la chicha un poco por lo que te has apuntado. ¿Cómo fue tu experiencia en segundo? Yo diría que quizás la carga de trabajo al principio es muy light. Se tiene que decir que luego no te queda tiempo para hacer cosas en casa, pero tampoco hay tanta carga de trabajo como para que te quede algo en casa. De hecho, hay semanas que te sientes frustrado porque la carga de trabajo era nula. Entonces, que luego también nos pasó que luego a final de curso se nos juntó la última semana y se nos juntó todo. ¡Fua! Que eso ya es culpa de no distribuirlo bien entre los profesores, porque se mezclan los festivos, luego a uno le faltan horas de clase, no sé qué, porque aquí en Lleida hay bastantes festivos, los lunes y los viernes se vuelan, se roban mucho. Les gusta hacer muchos puentes por aquí. Bueno, Pero es sí, que se va este curso en bastante concreto ha tranquilo. habido muchos lunes de. Yo que daba a una clase solo iba los lunes y había muchos lunes entre el apagón, el fiesta, el puente, el no sé qué. Madre mía, me perdía todos los lunes. Decía, madre mía, pobrecillos. Sí, al final es lo complicado de cuando no hay sitio para tu asignatura y la tienes justo en un día, y si ese día es lunes o viernes, estás muerto. A nosotros nos pasó, pero era con un apartado de síntesis, entonces era algo asumible. Al final, si se pierden horas de síntesis y eso, son asignaturas que, como es un trabajo que se va haciendo constante durante todo el curso, o te manda 3 trabajos, uno para cada trimestre, bastante asumible. Luego, tema prácticas, en nuestro instituto todo muy bien, te las buscaban ellos. Evidentemente, primero a los que tenían buenas notas las dieron en verano, y luego a los que íbamos sin arrastrar recuperaciones las teníamos al principio de curso, y luego mediante se iban librando prácticas, se las iban dando a los demás. Pero todos, hasta los que han repetido, han acabado con las prácticas hechas. Eso está muy bien porque no todos los institutos se encargan de colocar a los alumnos en empresas y tal, y a veces os toca buscar buscaros un poco la vida, y siempre que podáis apuntaros a un instituto que os solvente esa parte, que al final cuesta un poco encontrarlo por tu cuenta, pues Sí. eso que te ahorras. Se tiene que decir que en nuestro ciclo hay mucha gente que viene a Franja Aragón, que es Ujú. gente que, o sea, se levanta a 6 de la mañana, bajan a Lleida en bus y luego coger el bus para ir al instituto y todo eso. Igualmente son muy solventes con conseguirte prácticas en tu pueblo y todo eso. Y de hecho, si tú consigues el contacto de la empresa, ya solo el contacto ellos se encargan del papeleo, de convencerlos y todo. O sea, que tú eres el simple intermediario, ya está. Claro, porque al estar en Lleida, imagino que va gente de Fraga y toda esa zona de por ahí, Sí, ¿no? Fraga, Mequinenza, Almacellas, de Tamarita, Litera, mis queridos amigos de Tamarite. Claro, claro, sois ahí vecinos prácticamente, entonces es normal, es normal. Sí, Muy bien, entonces pasa el verano. Tú no estabas haciendo prácticas en verano, ¿no? Tú empezaste un poco después, sí, entiendo. empecé la última semana de septiembre yo. Vale, y llegas a segundo. ¿Qué te encuentras? ¿Qué asignaturas te encuentras así a grandes rasgos y cuáles dices, pues mira, ahora que he terminado, estas son las que más me han gustado, las que más he disfrutado, y estas son las que, mira, no las quiero volver a tocar en mi vida? Al final, si te fijas, las asignaturas son como la continuación de otras, pero hay una que se te que decir que es la nueva, que en primero no se tocaba nada, que es lo de seguridad informática, y al final la que a mí más me acabó gustando. Luego de sistemas operativos monolíticos está sistemas operativos en red, que es una asignatura que insiste mucho y acabas encendiendo 5 máquinas virtuales de golpe, montas servidores potentes de todo, conectarse en remoto. Y luego la parte de servicios en red de primero, no, servicios en red es en segundo y en primero es... Uy, no me acuerdo. Me parece que se llama redes tal cual, así normal. Puede ser, puede ser. Y es una parte donde usamos una distribución de Linux que es OpenBRT, que es bastante sencillita para los amantes del café. Y ahí se toca todo, tocas todo tipo de protocolos, de servicios de red, todo lo posible se hace con esas máquinas que son muy sencillas, no pesan nada y van muy bien al final para hacer pruebas. También en segundo te acostumbras mucho a no tocar nada de interfaz gráfica, se hace poquita interfaz gráfica.
pero al final lo acabas agradeciendo porque es bastante más rápido. Y después de esas 3 asignaturas está luego el apartado de síntesis que, pues, aplicaciones web, adopta la parte de vuelves a hacer programación de HTML y montas un proyecto con eso y también con WordPress. Luego está la parte ofimática, que haces unas hojas de cálculo, una base de datos como proyecto final. Luego está como innovación, que viene la parte Python, PHP y la maravillosa tienda online de WordPress. Luego está la parte de hardware y redes, que montas planos, montas el plano de la red, todo eso con Cisco, Packet Tracer, y luego siempre está la parte de orientación laboral, que bueno, pues tocas un poco la parte de las empresas, ¿no? De tus derechos laborales, Ujú. que también está bien saberlo, la verdad, ya que estás en un ciclo que seguramente cuando salgas, si no es en el medio, es en el superior, acabas consiguiendo un trabajo, está bien de que te sepas leer los contratos y entiendas lo que te están ofreciendo y lo que tú deberías pedir. Exacto, sí, sí. Y para hablar un poco del módulo de síntesis, del proyecto o de proyectos, que también se le llama, esto al final entiendo que es lo mismo que en mi instituto, es una asignatura que dura todo el año, la que se hacen varios proyectos, ¿no? Los que decían los profesores, un poco de Sí. todo, en grupos, entiendo, y... ¿No? No. Individual vosotros. Bueno, Uf. hicimos nosotros aquí, se lleva mucho, porque tenemos la presidenta de la la Agenda 2030, de las ODS y todo eso, Ujú. de que mueve mucho el medio ambiente y tal, porque falleció el que lo lleva, que era Federico Mayor Zaragoza, y nos hacía concursar en el concurso ese, haciendo un vídeo sobre la Carta a la Tierra, los ODS y todo eso. O sea, nuestros proyectos no eran sobre lo que nosotros queríamos. Vale. En algunas partes sí, pero también tocamos mucho la parte esta como ecológica y todo eso, porque Sostenibilidad y todo teníamos, esto, ¿no? Un poco, sí, al teníamos a final. la presidenta, bueno, no voy a decir, pero presidenta de la Junta de la Carta de la Tierra de España o algo así, Vale. que mueve hilos, mueve hilos. Bueno, y como está ahí cercana, ¿no? Pues os tocaba, os Sí, como elegía el era la tema. de profe de HTML y todo eso, Os pues elegía la el tema. página web nos decía, haces una página web tuya y los otros 5 puntos de una página web accesible sobre la Carta de la Tierra y el no sé qué. Vale. Bueno, al final lo importante, aprender HTML, CSS Sí, y sí, lo que viniera. claro. Muy bien. Y en segundo, en primero habías dicho que tenías clases con ordenadores de sobremesa y todo esto. ¿En segundo Sí, continuabas o ya os cambiaban de clase y se complicaba ahí el asunto? cambia todo. Nueva clase, una clase con mesas todo vacías. Y teníamos un carrito entero con portátiles igual de buenos que los ordenadores, y ahí podías escoger si renunciabas al portátil que te daba el centro y te llevabas uno de casa o te quedabas con el del centro. Al final, bueno, yo creo que si tienes un buen portátil en casa y lo tienes bien cuidado, no lo tienes lleno de uso personal, te lo puedes llevar a casa porque luego los trabajos que no he comentado que se hacen en local los puedes seguir haciendo en casa y eso es un punto muy fuerte. Porque a nivel de proyecto final piden proyectos grandes y la mayoría son en local y hacerlo solo en horas de clase a veces te puede ir bastante justo. Pero sí, te ofrecían esas 2 alternativas. En segundo sí podías escoger. Vale, genial. Y qué más? En segundo, decías que comenzaste las prácticas ya a finales de Sí, septiembre, más o menos. ¿Cómo sí. fue el compaginar estudios y prácticas? ¿Hubo ahí saturación mental? ¿Cómo No, fue? te tuvo que decir que tuve que dejé el fútbol. Dejé el deporte fútbol, me apunté al gimnasio porque es un poco más libre y puedes ir cuando quieras, no es un horario fijo de entrenamiento. Pero bueno, tengo que decir que tuve suerte porque al final mis prácticas fueron en remoto y eran 3 horitas por las tardes de 4 a 7. Entonces yo llegaba a casa sobre las 2 y algo, comía, me quedaba una horita por si tenía que hacer algo de clase y luego estaban mis prácticas. Y eran 3 horitas desde casa y luego pues podía salir al gimnasio, quedarme en casa a descansar, hacer trabajos, cualquier cosa. Entonces, bien. Sí, ¿quieres que te explique mis prácticas cómo eran?
Pues sí, explícanos un poco qué hacías. Imagino que cada uno hacía cosas diferentes. En tu caso, en tu empresa, ¿qué hacías un poco? Nosotros, bueno, la empresa con la que trabajaba era Indra y era un proyecto, estos de la Generalitat de Cataluña, que era del servicio de atención a usuario, que era atender a todos los médicos de todos los hospitales y centros de atención primaria de Cataluña con sus incidencias informáticas. Evidentemente, como venimos de ciclo medio, mis prácticas eran las de nivel uno, que éramos básicamente la primera línea de fuego, el primer contacto, a los que les llegaban todas las llamadas, los que tenían que decidir si podían resolverlas ellos, conectarse en remoto a ordenadores, resolverlas a base de indicaciones a mis queridísimos amigos los médicos, que son muy amigos de los ordenadores y de las contraseñas y olvidárselas. Eso sí que son muy amigos. Y luego también escalar incidencias, programas de ticketing. O sea, tenía un montón de cosas. Habían 8 programas de ticketing diferentes para cada zona de Cataluña. Habían 4.000 programas de médicos que cada día aprendías uno nuevo. Cada día te llegaba un nuevo, un problema que no conocías. Luego también se tiene que decir que como era en remoto, los compañeros tenemos un chat en el Teams y ayudan mucho. Entonces, no es como que estás solo vendido, porque cuando estás en casa, al final estás como trabajando solo físicamente, pero tienes el apoyo en línea moral de tus compañeros que acaban apoyando bastante. Que les decías, este programa no me suena. Y te decían, sí, tienes que hacer esto y esto, ¿no? Seguro. No, sobre todo, te diré, probablemente el 30% de las llamadas eran porque la gente se olvida las contraseñas, Wow. bloquea los accesos y todo eso. Y te podías tirar hasta una hora si no eran muy amigos de los móviles tampoco, que les enviabas un SMS. Era bastante horrible, era sobre todo sonriure telefónica, o sea, la sonrisa telefónica, sobre todo te insistían con eso, la paciencia e intentar resolver todo lo que se pudiera. Aparte de que recibieras tú las llamadas, si no recibías nada, también tenías que ir gestionando los tickets, ir llamando tú, escalando, irlo gestionando todo. Y sobre todo los momentos más graciosos eran cuando había una incidencia crítica en un hospital, por ejemplo, como puede ser el Vall d'Hebron. A todos les falla, por ejemplo, un programa que se llama Denario, que es para poner los medicamentos. A toda una planta entera de Vall d'Hebron, con lo grande que es Vall d'Hebron, reventando llamadas al SAU. Y todos ahí diciendo, lo estamos resolviendo, otra llamada. Cuelgas, te entra otra, me falla el denario, no sé qué. Ya lo sabemos, es una crítica y se está resolviendo. Y hacer un ticket por cada persona que te llamaba, un ticket y relacionarlo con el primer ticket que hubo sobre las incidencias estas que son críticas, ¿sabes? Que es un Mm, impacto no minoritario que es a una persona, sino que es a un departamento entero. duro. ¿Y qué tal fue tu experiencia? ¿Te gustó estar ahí en primera línea de fuego? ¿Es algo que ahora que ha pasado, entiendo, repetirías o prefieres algo más calmado? A ver, al final he explicado quizás lo peor del trabajo, pero se tiene que decir que cuando no había carga de trabajo y no tenías que gestionar nada, yo tengo la Play al lado del ordenador, yo cojo el mando, miro así para la izquierda y oye, estoy trabajando, si me entra una llamada, cojo los cascos, atiendo. Claro, si no hay O sea, nada, nada, es nada, eso, ¿no? Estás como es de guardia, eso. ¿no? Al final, un poco, digamos. Sí, es como tipo de guardia también. Por ejemplo, es un 24/7 y los compañeros que trabajaban de noche ya te lo dicen. De noche hay menos médicos, no hay casi problemas, hay nulas llamadas. Entonces, los compañeros no tienen que estar 8 horas así delante del ordenador fijamente esperando que llegue un correo, un ticket o una llamada. Entonces se ponen la tele, se ponen la serie y a la hora de actuar, pues actuar. Vale, También te evaluaban las llamadas, te evaluaban todo, o sea, estaba muy controlado. vale. Muy bien. Y en segundo, trabajando, estudiando, ¿tuviste que entonces dedicarle muchísimo más en casa o, como has dicho antes, pues, bueno, poquito? Yo, mi sensación ha sido que segundo ha sido bastante más ligero que primero, quizás a nivel de trabajos, porque en primero hacíamos muchos trabajos y eran más fáciles, y en segundo eran como eran trabajos más largos, más elaborados, pero al final
eran menos trabajos, la cantidad de trabajos se nota mucho que es menos, pero son trabajos más elaborados. Al final no es una carga de trabajo para que acabes llevándotelo a casa, y eso es lo bueno porque entonces estás haciendo las prácticas. Y entonces ahí entra el tema de cuando yo acabé las prácticas, como la carga de trabajo era baja y yo soy un chico que me gusta siempre estar haciendo algo, me puse a buscar trabajo a la vez de que estaba estudiando. Y ahí es cuando estuve un mes y medio hasta que acabó el curso trabajando en McDonald's. Yo estaba por las mañanas estudiaba, luego llegaba a casa y me iba a trabajar al McDonald's. Bien hecho, a sacar un extra. No, sí, sí, tanto. Al final quiero decir que en segundo sobra De tiempo para la sobra. gente que le gusta, se pueden sacar el inglés. Yo en primero, También. aparte de sacar el primer curso, me saqué el inglés. En segundo no lo hice porque tenía las prácticas y ya pierdes más de medio año con las prácticas. También se tiene que decir que ahora no sé cómo está controlado, pero no sé si el máximo de horas cómo va. Si estás estudiando, creo que no puedes hacer más de 4 o 3 horas y media. Entonces ahora la gente ya empieza, me he encontrado que la gente empieza ya en abril, en mayo, la gente primero ya empieza con las prácticas porque son 580 y algo horas, Sí, son ahora se bastantes. empiezan a finales de primero, sí. Sí, sí, sí. No todos, pero sí que los que van así un poco mejor ya empiezan. Por eso es Y importante el primer año, ¿eh? sí, Ahora es más importante que antes. ahora es más importante. No tener notazas, pero tenerlo todo aprobado limpio, con eso ya tienes más que suficiente. Yo creo, y siempre lo digo, que trabajando en clase es que te da para hacer el 95% de las cosas, casi casi. Sí, En, sí. en grado Y medio, de sobra, y no en grado estando superior tal vez no así, tanto, pero... no estando así full focus, en plan Ujú, tranquilo, no un trabajo intenso, eso que llegas hecho exacto. polvo a casa, en plan trabajo normal. Vas mirando, vas Vas haciendo. preguntando, tienes a tus compañeros, vas hablando y se saca, se saca. Sí, sí. Y ahora que has terminado, ¿en qué situación estás? ¿Estás buscando, no sé si sigues en McDonald's, estás buscando otro trabajo? ¿Cuál es tu situación actual y qué quieres hacer en el futuro? Vale, os voy a explicar. Yo, cuando acabé el primer año, tengo un hermano que está muy obsesionado con tener un buen LinkedIn, es un buen perfil. Entonces me lo hizo crear. Y yo tenía un buen perfil creado y eso, no tenía el estudio acabado, pero ya lo tenía. Y entonces yo, cuando acabé de las prácticas, me di cuenta, porque yo no tocaba el LinkedIn, de que me habían estado enviando mensajes para trabajar como técnico de campo informático en algunas empresas. Y dije, hostia, pero si yo no estoy buscando trabajo y te contactan empresas. Entonces aquí entra el tema. Yo acabo el curso y dejé McDonald's porque jornada partida, todo eso, y quería buscar un trabajo informático, entonces lo dejé. Y estuve durante junio buscando trabajo y salió una vacante de los que estuve yo de prácticas para hacer una sustitución médica. Pasé los procesos, todo súper bien, y luego llegó un momento que me llamó el tutor de prácticas para decirme que están muy interesados y me dijeron, y bueno, ¿tú vas a seguir estudiando? Y les dije, sí, voy a estudiar, pero voy a estudiar de tardes. Entonces, en vez de trabajar hasta las 3 podría trabajar hasta las 2 como muy tarde. Entonces, esa llamada acabó, me colgó y nunca volví a saber nada más de los de prácticas. O sea, hubo un silencio, no tuve ni un sí, ni un no, ni nada. Estuve a punto de coger varios trabajos que no eran de informático, pero justo me llegó un mensaje del departamento de informática de Plusfresh de que me ofrecían de trabajar de servicio de atención técnico, como técnico en la central informático y también en las tiendas, y ofrecían muy buenas condiciones laborales y me enviaron ellos un mensaje, o sea, ellos me buscaron a mí, que les gustó mucho el perfil y tal. Tuve una llamada, me dijo que solo tenía que ir a entrevista y que si pasaba ya la primera entrevista, que el trabajo lo tenía asegurado y ningún problema. Entonces yo ahí hice una decisión, dejar un trabajo que iba a coger, que era un rollo estar en un puesto de comercial, pero que se ganaba bastante bien, pero no era lo que a mí me gustaba, evidentemente. Y dije, tengo este trabajo asegurado, pero puedo conseguir uno de lo que yo he estudiado. Y yo dije, a ver, yo al final lo que quiero es estudiar, bueno, seguir estudiando de lo que estoy haciendo y también me gustaría trabajar de ello. Y si tengo una oportunidad como lo que me han dado ellos,
que es el departamento de informática de la cadena de supermercados de Plus Fresh, que es muy de aquí de Lleida y ahora se está yendo hacia Barcelona. Pues fui a la entrevista, rechacé el otro trabajo y salió todo muy bien. Y es una empresa, se tiene que decir, que le gustaría quedarse con alguien fijo, ¿sabes? No una persona para que se quede a trabajar el verano tal. Una empresa que me adapta el horario cuando empiece a estudiar, me adaptan las jornadas de guardias también cuando empiece a estudiar y todo eso. Y no es muy correcto que hable sobre salarios y todo eso, pero si encuentras, al final, si tienes un buen perfil montado, te van llegando ofertas así, te van llegando oportunidades. No siempre tienen que salir bien, pero recalco, es bastante importante tener un buen perfil de LinkedIn. A mí me ha llegado una muy buena oferta. Ahora voy a trabajar jornada completa, empiezo mañana todo el verano y trabajaré por las mañanas 4 horitas con Plusfresh entre semana, haré media jornada y cuando acabe los estudios superiores de ASIR, que por cierto no hemos dicho, voy a ir a ASIR de tarde con especialidad de ciberseguridad. Cuando acabe esos estudios te ofrecen seguir escalando dentro de la empresa a un departamento mejor, a una posición mejor. Y como anécdota, también contarte que justo cuando me han contratado en esta empresa, me han escrito un mensaje los de prácticas diciéndome de que sí que están interesados. Ostras. Justo ahora, de que me ofrecían lo de híbrido, lo de ir una semana, lo de ir un día cada 2 semanas a la oficina y todo eso. Y Ya me yo entraría. les he escrito un mensaje diciéndoles que no iba a aceptar porque no me dijeron que sí ni que no, o sea, me dejaron ahí en el limbo sin saber nada y le dijo que me hicieron un feo y que ya no contarán conmigo. Muy bien. Pues, a ver. Ahora, tu primer trabajo en el sector es, Sí, ya te lo aviso, como el que más te marca o de los más importantes. Ahora, sí. pese a que el dinero a veces es un poco tabú, bueno, da igual, realmente, espero que te paguen bien, ¿no? Pero da un poco Muy igual bien, lo muy bien. que, Se da tiene un que poco igual decir lo que que ganes. sorprende. ¿Sí? Sí, Jo, sí, pues mejor, mejor. Pero al empezar, final sí. da un poco igual lo que ganes. Lo importante ahora, La y siempre lo experiencia, digo, aprender muchísimo, sí. Aprender, aprender y aprender. Obviamente llegará un punto en el que digas, buah, ya no aprendo nada y te sentirás como estancado y ahí a lo mejor, quién sabe, a lo mejor necesitas un cambio o no, o estás bien así. sí, Pero ahora lo principal es aprender mucho. Sí, obviamente si te pagan bien, pues mejor, bienvenido sea. claro. Y aprovechar la oportunidad, porque además, si tienes Sí. trabajo, igual te puedes incluso saltar las Prácticas, sí. prácticas de grado Al superior, final, ¿no? como es una empresa que no quieren que me vaya, seguramente me las van a convalidar Ajá, las prácticas o me harán el dual o todo lo que sea claro, posible para que me quede. claro, claro, Es está una genial. empresa que se te debe decir que es muy familiar, que voy a trabajar con técnicos informáticos que llevan ahí más de 10 años trabajando. O sea, es una empresa que la gente está muy feliz porque te van escalando el salario, te van ofreciendo oportunidades de escalar dentro del departamento, ellos se van expandiendo. No son una de las enormes, pero sí es una de las líder, por ejemplo, en toda la comarca de Lleida, se está expandiendo hacia Barcelona. Y entonces también es interesante. Sí, sí, no, si vas a estar rodeado de gente con experiencia, si te pagan bien, si además tienes opciones de escalar en el futuro, o sea, Sí, es de lo mejorcito que puedes encontrar, así que aprovéchalo. Además, eso, en segundo ya vas a estar en un sitio que ya conoces al final, será tu trabajo como tal, no tendrás que hacer prácticas en otro claro. sitio para tal y bueno. Sí, además Y... no es como un puesto de informático bajo como el que estaba haciendo yo ahora, que era Exacto, operador de SAU, que al final no necesitas ni ser informático claro. para trabajar de eso. Sí, sí, literal. Y has dicho que quieres hacer ASIR con ciberseguridad. ¿Vas a seguir en el mismo instituto o lo ofrecen en otro? ¿Cómo va? Sí, mismo instituto está viendo problemas con los acceso por nota. Tengo nota bastante alta y de momento me han cogido para el de mañana sin ciberseguridad. Me han cogido la segunda opción Vale. y hoy he estado consultando las notas y ha entrado una persona por la misma vía de acceso que yo, con menos nota que yo, y eso lo voy a tener que ir al instituto a preguntar a ver qué ha pasado ahí. Porque hay cositas raras, he estado viendo, porque tengo un 10,47.
Bueno, igualmente ahora segunda tanda, porque lo han cambiado justo este Sí, año. han Los que cambiado no un poco el proceso acepten este, sí. Sí, sí. lo han cambiado un montón, es todo online y todo eso, y ahora en segunda tanda la plaza que se libre seguramente con un poco de suerte será para mí, si no, pues bueno, estudiaré igualmente ASIR, pero será sin ciberseguridad y sería por las mañanas. Sí, de todos modos, piensa que en Asir se hace seguridad, ciberseguridad igualmente, Sí, lo que cambia un poquito, no es tan específico, pero al final son unas horas a la semana, tampoco es gran cosa. Pero sí, obviamente, si te apetece hacerlo con ciberseguridad, pues esperemos sí. que Además, entres. alguien que me ha gustado mucho la asignatura de seguridad informática, estaría muy bien poder estudiar de especialidad de ciberseguridad. Pues creo que está todo dicho. No sé si nos hemos dejado algo por comentar así que quieras decir. Y si no, yo creo que. Bueno, que no es imposible conseguir trabajo solo con el ciclo medio, eso se tiene que decir. Yo sí que te digo, si lo buscas tú, el trabajo es muy complicado de conseguirlo. Parece mentira que las empresas te contacten a ti, pero un buen perfil es todo lo que necesita una empresa para cogerte. Porque tienes que pensar que buscan gente que quiera seguir estudiando, que quiera seguirse formando y que quieran seguir escalando. Entonces, a ellos les interesa de que tú, que vas a seguir estudiando, ya estés formado con ellos, hayas ido trabajando con ellos, sepas cómo funciona la empresa y encima tengas estudios superiores y acabes aspirando a algo mejor. O Sí, sea que claro, no es tan acabarás. raro, no es una Sí, sí. locura. Acabarás graduado y acabarás ya sabiendo cómo trabajan ellos, estarás ya bien incorporado en su empresa y ahí es Sí, cuando ellos aprovecharán y sacarán, te aprovecharán bien a ti también. sí. Ahora, bueno, También puedes tener la suerte, esto ya depende, aquí en Lleida cero, pero que los de prácticas se te pueden... Al final, aquí en informática cuesta un poco más porque suelen ser puestos en tiendas de informática, claro. cubriendo en institutos como técnico informático en la universidad y eso. Entonces, al final lo que hacen es pillar chiquillos de prácticas así para cubrir esa vacante, porque no es una necesidad completa que tienen Ujú. y no cogen a nadie en trabajo. Sí, Pero sí. luego la experiencia en currículum también cuenta. Sí, sí. Y obviamente hay empresas que no, pero hay empresas que sí valoran mucho que quieras seguir formándote y estudiando, porque al final estás en un sector, ya te lo aviso ahora, que por si no te has dado cuenta, que vas a tener que seguir estudiando toda tu vida Sí, prácticamente o actualizándote, porque cada vez aparecen tecnologías nuevas, cosas nuevas y bueno, sí. es lo que De toca. hecho, los que se han tenido que actualizar han sido los de carreras universitarias. Ahora les han puesto prácticas de empresa porque salían al mercado laboral sin experiencia y con un título universitario. Yo te voy a decir, yo que he estado todo el mes de junio buscando todo eso, habían ofertas en Semic, empresas así que son grandecillas, que comparaban que tuvieras un ciclo de grado medio con la titulación universitaria. Ujú. Porque Sí, sí, saben que el está de muy bien grado medio valorado, por lo menos ha tocado microinformática, ha tenido prácticas con la empresa y los titulados universitarios. Los que ahora han acabado las carreras aún no han tenido prácticas. Ahora los que empiezan sí, creo que ya está puesto lo de que tienen que tener prácticas de empresa y todo eso, los de carrera. Sí, no sé muy bien cómo funciona. O sea, prácticas creo que siempre ha habido, lo que a lo mejor, claro, no sé, no No eran sé, obligatorias, no era como una asignatura. claro, no sé cómo funcionaba exactamente, no lo sé, Y en ahora otras sí es universidades. asignatura. Pues nos quedamos con eso, ¿no? Con LinkedIn bien hecho, si se quiere encontrar trabajo. Sí, Obviamente, si tenéis el exacto. grado superior, como ahora es tu caso, se te van a abrir Exacto. muchas O más sea, puertas. muchísimo mejor. Ahí seguramente si tú tienes una oferta de trabajo y tienes el superior, o sea, mejor. Y probablemente en el superior, como ya vas a trabajar en una empresa mejor con las prácticas, ahí sí que es más probable que puedan contar contigo. Sí, sí. Y lo dicho, a seguir aprendiendo, sin prisa, pero sin pausa. Exacto. Pues nada, Alex, muchas gracias por haber venido. Estoy seguro de que a mucha gente le ha resuelto un montón de dudas que tenía y esperamos que te vaya muy bien. Vamos a dejar tu LinkedIn por aquí abajo por la descripción del vídeo por si alguien quiere contactarte o ver tu perfil y copiarse alguna cosilla, ¿no? Claro, y si hay alguna pregunta también, ningún problema. Y lo dicho, pues muchas gracias y esperamos que te vaya muy bien. Adiós, adiós. A ti, muchas gracias.